10 de los 12 médicos del servicio de urgencia del Hospital del Salvador estarán dispuestos a renunciar en diciembre si es que no se cumplen sus demandas laborales. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña la presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, Isquia Siches. Gracias por estar con nosotros, Isquia. Hola. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Isquia, ¿cuál es el conflicto que se está viviendo ahí en el Hospital El Salvador, que ha tenido varios en el último tiempo? Recordemos hace algunos años ya una paralización bien grande también, pero en particular ahora, ¿cuál es el conflicto que se está viviendo? Mira, considerando el mismo lanzamiento comunicacional que hizo la presidenta hace una semana en el Calvo Maquena, los médicos del Hospital Salvador llevan un trabajo con el Ministerio intentando... Isquia, dame un segundo porque tenemos un desperfecto con el micrófono. Lo vamos a solucionar de inmediato para poder conversar sobre este conflicto que podría dejar al servicio de urgencia sin médicos, definitivamente, ¿no? Vamos a conversar de inmediato sobre este tema para poder abordar uno de los conflictos que ha tenido El Salvador. Recordemos que son varios en el último tiempo. Además de la paralización de trabajadores, que duró bastante tiempo, hace algunos meses, también está pendiente la construcción del nuevo recinto ahí en el Hospital Salvador. Y hace poco también se supo de otro problema, de la fallida asunción de Pedro García como director precisamente del Hospital Salvador. Al parecer, por algún tipo de presión política, era lo que denunciaba el exministro de Salud respecto a su rol como ministro y a su rol como articulador de concesiones en el sector público. Esa denuncia se planteó hace unos días de público conocimiento porque fue destituido a las horas de haber asumido, claro, o de haber sido notificado más bien de que había ganado el concurso para poder asumir ese puesto. Es uno de los temas que también ha afectado al Hospital de El Salvador y ahora se suma entonces estas negociaciones con el Ministerio de Salud de los médicos generales del servicio de urgencia, y es lo que queremos abordar precisamente con Isquia Siches. Con Isquia. Ahora sí. Ahora sí, justamente como les contaba, hace una semana la presidenta hace un lanzamiento comunicacional en el Calvo Maquena, haciendo un llamado a todos los médicos especialistas a trabajar en el sector público. Pero ese lanzamiento comunicacional no venía aparejado con nada, realmente era justamente solo eso, un despliegue comunicacional. Y fue lamentable verlo cuando analizamos cuáles son las opciones de formarse en el Estado o para los médicos que ya trabajan en él, poder optar a algunas de estas becas de hospitalización, y justamente eso es lo que motiva a los médicos del Hospital Salvador a salir comunicacionalmente a decir: llevamos un año trabajando, pidiéndole al Ministerio de Salud que incluya a los médicos que trabajan ya en el sector público para poder participar en sus concursos de especialidad. Y es efectivamente eso, cuando ocurrió el cambio de gobierno, el trabajar en el sector público no era un puntaje extra al momento de postular a las becas. ¿No había incentivo? No había incentivo. No era reconocido como un esfuerzo. Uno postula y hay varias cosas, varios ítems que te dan puntaje, y el trabajar en el sector público no daba puntaje. Se le hizo saber al doctor Concha. Isquia, ¿nunca ha dado puntaje? Antes sí. ¿Antes cuándo? Antes, en el gobierno anterior. Entonces, en el gobierno Piñera. ¿Y sí. en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet? No habían becas financiadas por el Estado. Perfecto. Esto lleva poco tiempo. Entonces, eso causó un poco de ruido. Se le planteó al doctor Concha, el jefe de la unidad de formación y becas, lo relevante que era no dar esta señal contradictoria, porque lamentablemente no contamos con especialistas en algunos servicios de urgencia y en unidades de paciente crítico, y estos médicos generales se están haciendo cargo hoy día de esa complejidad y quieren seguir formándose y seguir continuando en el sector público. Entonces era un contrasentido. Cuando se planteó esto, se dijo, bueno, el incentivo es para que los médicos se vayan a la atención primaria, entonces solo eso va a dar puntaje. Lamentablemente no asume una realidad, que es que hoy ellos están en los servicios de urgencia, y la idea de los colegas es justamente llamar a los servicios de urgencia de todo el país, donde muchos médicos generales se hacen cargo y justamente quedan excluidos. Y es lo que ha pasado. Tuvimos una movilización hace un tiempo en Puerto Montt por este mismo tema, y en general yo creo que es el análisis que hacemos nosotros que es lamentable también, que al parecer todas las medidas que hemos intentado propiciar con el gobierno, que nos hemos sentado a conversar, a que tengamos acercamiento, las respuestas tienen mucha latencia y
algunas de esas respuestas se han paralizado en el camino. Pero es que uno no entiende eso en el contexto de un intento por fortalecer el sistema público, precisamente, cuando se supone que deberían haber políticas orientadas a atraer más gente y mejores profesionales al sistema público. Es justamente por lo mismo que hago alusión a que quizá la presidenta no está al tanto de estas como irregularidades que ocurren dentro del Ministerio de Salud, porque ella se presta para este lanzamiento comunicacional cuando tenemos muchos temas pendientes con el Ministerio. Tenemos un acuerdo que no se ha podido concretar. ¿Cuál acuerdo? Firmamos un acuerdo que tenía incluido 2 proyectos de ley para fortalecer también la carrera pública y estandarizar un parte de las remuneraciones, venían algunos aumentos, señales que, aunque no son sustantivas en temas remuneracionales, son señales en que el Estado sí está valorando a los médicos que han permanecido en el sector público. Ese acuerdo todavía no pasa al Parlamento, el proyecto de ley justamente. Entonces eso retrasa la implementación, aumenta la expectación de los colegas y así una serie de medidas en donde se han formado comisiones para poder propiciar que los colegas puedan armar carrera, decir que el sector público tiene claridad en los mecanismos y eso no ocurre. Por ejemplo, este tema tan bullado de los médicos fantasmas. Sí. Nosotros hace más de 1 año y medio le pedimos al Ministerio de Salud que tuviera una oficina donde los colegas que tuvieran, por ejemplo, que una mujer, que son un matrimonio, una mujer devuelve en Arica y otro en Punta Arenas, que existiera un mecanismo formal, transparente, sin uso como de información privilegiada ni pitutos, ni nada, para poder definir, mira, si yo como país puedo modificar acá, trasladar un mecanismo transparente. Eso todavía no existe. ¿Falta una administración central más fuerte? Y en abril de este año van a retornar más o menos 400 especialistas nuevos a lo largo de todo el país. ¿En abril del año que viene? Sí. Y esa oficina, si no se materializa, lamentablemente vamos a tener este mismo problema. Hay médicos que solicitan formalmente y las respuestas tienen mucha latencia y no tienen otra alternativa que entrar a una vía legal, como por ejemplo por no separar a su familia, y ahí se pierde el objetivo. No retenemos a ese especialista. Y así son sucesivas las cosas en donde hay conversaciones, pero las respuestas son muy lentas. Y es que, pero lo concreto con El Salvador, este es un ultimátum. Sí, y yo creo que se va a generalizar. De hecho, la idea de los colegas es hacer un llamado a nivel nacional para todos estos médicos hospitalistas que se hacen cargo de la realidad cotidiana y que hoy día están siendo excluidos por el Ministerio. Entonces, es lamentable y yo creo que ahí uno encuentra que hay un contrasentido entre el discurso, por ejemplo, de este mismo lanzamiento comunicacional y los actos que se toman y la velocidad de esos actos. Hoy día justamente estamos a final de año, en esta época ocurren esos concursos, en esta época ya debería existir claridad si se va a existir ese puntaje, las bases publicadas, eso no está disponible para los colegas. ¿Y han sentido alguna diferencia respecto de esta ministra comparada con la ministra anterior? En salud me refiero. Yo creo que ella en general en este tema de unidad de formación y becas ha permitido que el doctor Concha tenga un rol muy protagónico. Ella, Castillo, la actual ministra. Sí, un rol muy protagónico. En general hemos intentado de hecho bypassear y llegar a instancias superiores, la subsecretaria de redes, la misma ministra de Salud y lamentablemente, aunque le hemos dicho en forma reiterada, pues yo este tema, por ejemplo, de la oficina de las devoluciones, la he conversado con ella directamente. Y estamos casi a 1 año de esa conversación y esto no ha ocurrido. Y es que, por último, ¿cuáles son los plazos que se han dado? 1 de noviembre se entregan las renuncias y empieza una campaña para sumar a los médicos hospitalistas, no solo de este servicio de urgencia, de todos los servicios de urgencia de la región metropolitana. ¿Y se entregan las renuncias que serían efectivas cuándo? En general toma razón Contraloría un tema de 1 mes. Se han ido modernizando algunos procesos, pero se hace efectiva. Lo malo es que está siendo como la moneda de cambio del gremio. Y no es nuestra idea propiciar esto, pero aclararle a todos en general que han habido instancias de diálogo y las respuestas han demorado más de 1 año. Isquia, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buen día.